Dice así, para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 15, verso 24 al 29. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado, inquietándolos a ustedes con sus enseñanzas. Verso 25. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre del Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quien en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber: que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y de libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén muy bien. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. La iglesia de Cristo, cuando hablo de la iglesia de Cristo, me estoy refiriendo a la iglesia, a los hombres y mujeres que hemos sido alcanzados por la gracia del Evangelio y que ahora hemos creído en Cristo Jesús y le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. La iglesia de hoy en día, a veces hemos dejado los principios establecidos por Dios y nos hemos ido tras enseñanzas de hombres o enseñanzas de personas que han creído y han pensado que poder establecer una enseñanza puede ser buena, y a lo mejor puede ser buena. Sin embargo, la iglesia de Cristo, yo creo que hacemos bien en conocer las instrucciones de Dios por medio de sus siervos, como el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. La iglesia gentil, el único apóstol que Dios o que el Señor Jesús levantó para enseñar, para establecer a la iglesia, es el apóstol Pablo. De ahí están los pastores, podemos ver a Tito, a Timoteo y todo lo que enseña la palabra de Dios. Pero el que el Señor levantó para establecer el fundamento de la iglesia gentil o de la iglesia de Cristo, porque no solamente somos los gentiles los que debemos de apegarnos a esta enseñanza, sino que también los judíos que han creído en Cristo Jesús. Por eso es importante que usted y yo hoy pongamos atención, porque si nosotros queremos tener un buen fundamento espiritual, tenemos que acudir a lo que enseñaron, a lo que establecieron los siervos de Dios de la iglesia primitiva. Y si nosotros volvemos a ese fundamento, tenga por seguro que estaremos dentro de la voluntad de Dios. Y entonces no tendremos problemas cuando el Señor Jesús venga a levantar a su iglesia. Porque la iglesia, creo que estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús, porque sabemos que en la segunda venida de Jesús la iglesia será levantada e iremos al reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos vamos al reino de los cielos? Amén. Hace un momento acá cantábamos, ¿verdad? Ese canto que dice aleluya, y ahí dice una estrofa, dice que esperamos al Señor Jesús. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes que Jesús viene por una iglesia, pero es la iglesia que permanece fiel a las enseñanzas del Señor Jesús por medio de sus siervos. Y en este momento le pusimos al título Instrucciones por el Espíritu Santo, porque si nosotros pusimos atención al pasaje que hemos leído, los apóstoles están reunidos
en Jerusalén. A ver, ¿dónde era la central dónde nació la iglesia de Cristo? Muchos cristianos no sabemos eso. La sede de la iglesia de Cristo o de los creyentes en Cristo Jesús era en Jerusalén. Ahí fue donde se estableció como quien dice, la matriz. Y de ahí salieron los demás discípulos. Allí se reunían los apóstoles. Allí se reunían todos los líderes de la iglesia primitiva. Los líderes de la iglesia primitiva no son los que la iglesia católica reconoce como los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia de Cristo son los que están sus nombres escritos en el libro que es la Biblia. Allí está el nombre de Pablo, de Juan, de Pedro y de quién más, de Bernabé y todos los que dice la palabra de Dios. Esos son los líderes de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Está aquí? ¿Puede darle gloria a Dios? Pero lo que llama mi atención es que este pasaje que estamos leyendo se está refiriendo con respecto a los hombres o personas que abrazaron la fe en Cristo Jesús, que eran la mayoría judíos, pero que no quisieron despegarse del judaísmo, sino que así como creyeron en Jesús, empezaron a buscar que los creyentes en Cristo Jesús, no judíos, también practicaran la circuncisión y guardaran el sábado y todo lo que manda la ley mosaica. Entonces es ahí cuando tiene la necesidad el liderazgo de la iglesia. Pablo, Pedro, Bernabé y todos los líderes de la iglesia primitiva en reunirse, ellos como judíos, pidiéndole a Dios establecer las normas a seguir de la iglesia gentil. Pregunto, ¿qué parte de la iglesia somos nosotros? ¿De los judíos o de los gentiles? Somos la parte de los gentiles. Hechos capítulo 15 verso 24. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, oiga bien, no eran cristianos, no eran personas que venían fuera de la iglesia, habían estado dentro de la iglesia. El problema más grande que enfrenta la iglesia no es con los que vienen de afuera, es con los que salen de la iglesia. ¿Se me está entendiendo? Tenemos que entender que cualquier persona que predica el evangelio tiene que tener un lugar, un líder. Si no hay un liderazgo de cualquier de las personas que dicen predicar el evangelio, esa persona está en dudosa su reputación. ¿Por qué? Porque no tiene un liderazgo detrás. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas creen en Cristo, sí, pero no se someten a la voluntad de Cristo, sino que piensan de una manera y van y buscan hacer las cosas como piensan. Y esto estaba pasando aquí. Los creyentes en Cristo Jesús, los judíos creyentes en Cristo Jesús, empezaron a pensar, ¿verdad?, que tenían que decirle a los gentiles que tenían que circuncidarse. Y entonces, pero no habían sido enviados por el liderazgo de la iglesia. No fueron movidos por el liderazgo de la iglesia. Entonces, ¿por qué se movieron? Pregunto, ¿por qué se moverían? Por lo que los movemos nosotros muchas veces. Porque yo pienso, porque yo creo. Hermanos, si en el camino del Señor no es que yo piense, no es que yo crea. Hay que ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios, porque eso va a traer bendición, eso va a traer edificación a nuestra vida espiritual. Veamos qué sigue diciendo la palabra del Señor. A quienes nosotros no les dimos ninguna orden. Luego dice, los han perturbado aquí, e inquietado a ustedes con sus, ¿qué? ¿Con qué los estaban inquietando? Con enseñanzas, con su enseñanza. Ojo, porque también traen enseñanza, también enseñan algo.
Y aquí es donde debemos de tener cuidado. Aquí empieza a aparecer la línea mesiánica que conocemos hoy. Hoy aquí en México está fuerte, en Guatemala, en Estados Unidos también, en muchos países está fuerte. ¿Por qué están haciendo? Están sacando personas de la iglesia cristiana y las están llevando hacia allá, porque ellos dicen que mencionando el nombre de Yeshua es lo correcto, y que si mencionamos el nombre de Jesús, eso no es correcto. Pero eso, hermanos amados, lo estaban haciendo ya aquí en la iglesia de Antioquía, que ellos estaban introduciendo sus enseñanzas a la iglesia gentil. ¿Qué enseñanzas? Las enseñanzas judaicas, las enseñanzas de guardar el sábado, las enseñanzas de la circuncisión, las enseñanzas, todos los rituales judaicos. Y los rituales judaicos son hermosos, son bonitos, pero ni los judíos mismos son salvos por esos rituales, porque ellos mismos serán salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero en este momento yo quiero que pongamos atención, porque no me voy a enfocar en esa parte. Solo estoy haciendo para que usted sepa de qué se estaba tratando aquí. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Antioquía? Los líderes de la iglesia primitiva. Y esos son los mismos líderes de la iglesia de Cristo, el fundamento de la iglesia de Cristo. Dice: hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos, ¿quién? Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo eran esos hombres que andaban en el área gentil de Antioquía, Roma y Filipos y Éfeso, y andaban en todo el pueblo gentil predicando el evangelio de Cristo. Pero como se estaban teniendo problemas en Antioquía, ahora mandan ¿a quién? Veamos a quién mandan con ellos. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes habían expuesto su vida? Pablo y Bernabé. Ellos son los que andaban exponiendo su vida por la causa de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué más sigue diciendo? Así que con ellos van Judas y ¿qué más? Y Silas, otros dos más. Pero ¿cuál era la misión de Judas y Silas? Quienes con sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo, esto es lo que me llama la atención. Pregunto, ¿quién estaba dirigiendo a la iglesia, a los líderes de la iglesia primitiva? Lo estamos leyendo aquí. ¿Quién estaba dirigiendo los líderes de la iglesia primitiva? El Espíritu Santo. Ellos están ejecutando las acciones, pero están teniendo el cuidado de que sus acciones o lo que ellos iban a establecer no fuera fruto de su pensamiento, no fuera fruto de su conocimiento. Y si alguien conocía la ley, era el apóstol Pablo. Entonces el mismo apóstol Pablo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Mi pregunta es, si Pablo, como judío, circuncidado al 8º día, irreprensible, intachable en cuanto a las ordenanzas de la ley, ahora él no busca establecer en la iglesia gentil las prácticas judaicas. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que la salvación no viene por guardar el sábado. La salvación no viene por circuncidarse. La salvación no viene por celebrar las fiestas de Moisés, que son hermosas. Apenas está ahorita pasando la fiesta de las trompetas. Ahí es hermosa. Pero algo tenemos que tener en mente, que el judío, con todo y eso que hace, necesita a Jesús para ser salvo. Entonces, si el judío necesita a Jesús para ser salvo, nosotros ¿qué necesitamos también? A Jesús para ser salvos. Somos salvos por Jesús. Y luego nuestra vida tiene que ir ajustada a la voluntad de nuestro Señor Jesús, obedeciendo la palabra de Dios. Y le aseguro que el Espíritu Santo tomará la palabra para dirigirlo a usted cada día, cada mañana, si usted está en Cristo Jesús. Dele gloria a Dios si puede.
Porque esa es la función del Espíritu. El Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas, pero ese es un don. El Espíritu Santo nos puede dar el don de darnos una revelación, pero ese es un don. No confundamos la obediencia a los dones. Porque hay personas que creen que porque hablan en lenguas no necesitan un liderazgo, no necesitan sujetarse. Y estamos en un grave error. Porque si alguien sabía del poder del Espíritu Santo y hablaba en lenguas más que todos, dice él, es el apóstol Pablo. Y aquí yo estoy viendo a Pablo sujetándose al liderazgo que estaba antes que él. Pedro, Juan, y podemos mencionar a todos los discípulos. Y yo no veo aquí sino que Pablo se une con ellos y toman decisiones juntos. Y si alguien tenía conocimiento, vuelvo a repetir, era Pablo. La Biblia dice que los discípulos, hablando de Pedro y de Juan, eran hombres del vulgo, gente que no estaba bien preparada, porque su trabajo era la pesca, hombres rudos. Pero el apóstol Pablo no, era Saulo de Tarso, conocedor de la ley, un estudiado que pasó la universidad, todos los cursos de teología que podían tomar en ese entonces, para poder ser el sacerdote Saulo de Tarso. Entonces, pero veamos qué dice acá. Así que ellos van con Judas, Silas, quienes con sus propias palabras les dirán esto mismo: el Espíritu Santo, ¿y quién más? El Espíritu Santo y nosotros. ¿Verdad que no dice nosotros tomamos la decisión de establecer una disciplina, una enseñanza para la iglesia gentil? No, dice el Espíritu Santo y nosotros. Es decir, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿a quién estamos obedeciendo? Al Espíritu Santo. Y cuando nosotros no obedecemos las instrucciones de la Biblia, aunque hablemos en lengua, pero no obedecemos las instrucciones de la palabra de Dios, ¿a quién estamos desobedeciendo? Al Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo dice eso? Vaya conmigo, se lo voy a comprobar facilito. La Biblia nos tiene la respuesta. Primero vamos a ver la función del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Lo que sucede es que llegó el movimiento del G12 y descontroló a la iglesia, y pues alcanzó la iglesia católica su objetivo. ¿Cuál era? Turbar y engañar, descontrolar a los cristianos. Y muchos cristianos andamos descontrolados. Y nos andamos moviendo más por la emoción que por lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice aquí? Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Pero les digo la verdad. Hablando Jesús, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, ¿qué dice? El Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, oiga bien lo que dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Y qué más? Y de justicia y de juicio. Encontramos la primer función del Espíritu Santo. ¿Quién es el que redarguyó nuestro corazón cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo? Fue el Espíritu Santo. ¿Utilizando qué? La palabra de Dios. Y entonces nosotros nos sentimos culpables. ¿Quién redarguyó nuestro corazón? El Espíritu Santo. Para que nosotros reconociéramos a Jesús como Señor. Por eso el que usted y yo estemos en Cristo es la bendición más grande que el hombre puede recibir, porque Dios mismo nos llamó y nos redarguyó por medio de su Espíritu Santo para obedecer su palabra, y por su palabra nosotros nacimos de nuevo, y fue cuando nacimos por el Espíritu Santo de Dios. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Jesús se fue, ascendió a su gloria, pero el día de Pentecostés se
se manifestó el Espíritu Santo. Cumple la promesa, lo que el Señor les está diciendo aquí. Les dice a sus discípulos: ¿saben qué? Yo ya los enseñé, ya les di instrucción, ya les di autoridad, ya les dije cómo se ganan almas. Ahora váyanse y quédense en Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Porque es necesario que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Porque dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene a ustedes. Pregunto, ¿de qué estaba hablando Jesús? Del Espíritu de Dios que se movía en él. Ese Espíritu de Dios que se movía en él es el mismo Espíritu de Dios que se debe de mover en la iglesia de Cristo, a quien nosotros debemos de sujetarnos, y hacemos bien en obedecer su palabra, porque de esa manera estamos haciendo la voluntad de Dios. Y entonces vamos a ir caminando como la verdadera iglesia de Cristo, no como la imitación de la iglesia de Cristo, donde hay muchísima gente. Déjeme decirle que hay más gente en la imitación de la iglesia de Cristo que en la iglesia verdadera de Cristo. El problema es que está metida, las dos están juntas, como la cizaña y el trigo. ¿Se acuerda de esa parábola? El Señor Jesús habla de un sembradillo y dice: el dueño de aquella viña sembró buena semilla, sembró puro trigo. Pero en la noche, dice, vino el malo, ¿y qué hizo? Sembró cizaña. Y los dos nacieron juntos, crecieron juntos. Y los labradores, los empleados del dueño de la finca, le dijeron: arrancamos la cizaña. Y el Señor les dijo: no, porque no sea que por arrancar una cizaña se traigan también al trigo, porque los dos son parecidos, son iguales. Los dos cantan aleluya, los dos leen la Biblia, los dos oran. Pero el Señor dijo: por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Aquí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Por qué? Porque el fruto de la cizaña es veneno, produce maldad. Y el fruto del trigo, ¿qué hace? Produce vida. Amén, dale gloria a Dios. Entonces, cuando usted y yo nos encontramos con alguien que nos busca desanimar de seguir a Cristo, esa persona está en el punto de cizaña. Ojo con eso. Porque el trigo, ¿qué hace? El trigo da alimento. ¿Quién no come pan? Todos comemos pan. Hasta los que padecemos de triglicéridos, de vez en cuando nos echamos un panito ahí. Sabroso, ¿verdad? Es sinónimo de vida. Hablar de trigo es hablar de vida. Pero dentro de la iglesia está todo ese punto. Pero quiero llegar al punto que me interesa en esta tarde. Pero lo que estoy diciendo es que Jesús dice que el Espíritu Santo va a redarguir al hombre ¿de qué? De pecado y de justicia y de juicio. ¿Por qué de justicia? Porque Él nos hace sentir justos delante de Dios. A ver, cuando usted se arrepintió, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Se sintió en paz, ¿verdad? Eso quiere decir, se sintió completamente bien. ¿Por qué? Porque pasó al lado de la justicia. En la justicia hay paz, en la justicia hay bondad, en la justicia hay mansedumbre, hay toda bendición. ¿Y quién es el que nos hace sentirnos justos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos redarguye cuando nos equivocamos? El Espíritu Santo. Amén. Porque esa es la función de Él. El resultado, los dones son diferentes, acuérdense. Pero que veamos qué dice acá. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué sabemos nosotros que el mundo le espera el juicio de Dios? Porque el Espíritu Santo nos lo dice a través de su palabra. Amén. Pero ¿qué otra función tiene el Espíritu Santo, pastor? Adelántese conmigo al verso 13. El verso 13 nos dice, esta ya la función dentro de la iglesia. Lo primero es para el mundo cuando estamos en Cristo. Ahora cuando nosotros ya estamos en Cristo, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice el verso 13? Pero cuando venga el Espíritu Santo, aquí está hablando para los creyentes. ¿Cuántos creyentes sabemos aquí?
creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Vea bien lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, ¿qué les dice? Él los guiará a toda verdad. Oiga bien, ¿a quién iba a guiar a toda verdad el Espíritu? Ojo, porque solo una cosa es leerlo, pero ahora aplicarlo. ¿A quién iba a guiar el Espíritu Santo? ¿Con quién está hablando el Señor Jesús ahí? Wow. ¿Con quién está hablando? Allí no está hablando con los inconversos, está hablando con sus discípulos. Y le está diciendo a sus discípulos, después de haberles dicho que les convenía que Él se fuera, porque al irse Él iba a venir el Espíritu Santo, ahora les está diciendo, porque cuando Él venga sobre ustedes, ¿el qué? Él los va a guiar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia toda verdad. Pregunto, ¿quién es la verdad? Es Cristo. ¿Hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo entonces? ¿Hasta dónde nos va a dirigir el Espíritu Santo? Hacia Cristo. Amén. ¿A quién? ¿A los que están en la cantina? No. ¿A quién? A los que estamos en Cristo. El Espíritu Santo nos va a dirigir a Cristo porque Él es la verdad. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Por qué? Porque la iglesia necesitamos entender esto para que ya no parezcamos cabritas locas corriendo de un lugar para otro, de rancho en rancho, diría mi abuela. Sino que seamos hombres y mujeres que estamos estables en Cristo Jesús y permanecemos en su voluntad. Ese es el problema de la iglesia moderna, que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque salieron unos de nosotros. Salieron unos de dentro de la iglesia que no se sujetaron en primer lugar a su Señor Jesús, y mucho menos se iban a sujetar a la iglesia, a los líderes establecidos en una congregación. Y bueno, salieron y por allá fueron a poner su tiendita, dicen en mi tierra, su ranchito ahí. Y por allá anda uno diciendo que el Espíritu Santo es la madre, no sé qué dice. Y un montón de tonteras que andan diciendo por ahí. ¿De dónde salieron? Salieron de nosotros. Por ahí anda otra mujer que dice que ella es Jesús hecho carne, y es una mujer. ¿De dónde salió? Salió dentro de la iglesia, y ahora se fue con esa idea y anda por ahí, y anda enseñando, y tiene mucha gente que le sigue. Pero mi pregunta es, ¿esa gente realmente va al reino de los cielos o hacia dónde va? Porque solamente hay un Salvador y su nombre es Jesús. Porque solamente hay uno que murió y resucitó al tercer día para darnos vida y vida eterna a los que creemos en Él, y su nombre es Jesús. Amén. Por eso es importante que como iglesia aprendamos y abramos bien los ojos y los oídos. Porque vea lo que dice aquí la palabra. Sigamos acá. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y los hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo escribió, el apóstol Pedro escribió, y en los postreros tiempos, Pablo, en los postreros días vendrán burladores? ¿Quién cree que fue? ¿Porque Pablo conocía el futuro? ¿Quién es el único que conoce el futuro? Es Dios. Y por medio de su espíritu lo reveló a sus siervos, para que la iglesia estemos atentos y no nos dejemos confundir, sino que nos mantengamos en la fiel enseñanza de Cristo si anhelamos estar en el reino de los cielos. Jesús lo dijo, dice que antes de su venida vendrán maestros que vendrán diciendo: ahí está el Cristo, allá está el Cristo. Y Jesús dice: no salgan, no lo sigan, porque no vendrá el Señor. Antes de su venida va a aparecer todo eso. Y eso es lo que está pasando hoy. Donde quiera hay gente que dice que está de parte de Dios ahí,
Pero cuando usted ve su enseñanza, cuando usted se detiene a escuchar lo que enseña, está lejos de la enseñanza de Cristo. Entonces ese es el peligro que corre la iglesia. Y muchos de nosotros pensamos que cualquiera que hable en lenguas, también el Satanás sabe hablar en lenguas. También Satanás sabe hacer milagros. ¿Que no los brujos allá con Faraón también hicieron serpientes en las varas? Entonces no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas. Pero antes de que Él venga, todo esto tiene que suceder. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mantener nuestra mirada en Jesús, sabiendo que Él es el autor y consumador de nuestra fe, y nuestra vida eterna está en Él. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Jesús es hermoso. Que nosotros queramos extraviarnos es otra cosa, porque Él es un caballero. Él no es como nosotros, o como el esposo que le dice: haz esto, vieja, y que ni modales tiene para hablar, ¿verdad? Jesús no es así. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué está diciendo con eso? Si un hombre, si una mujer me deja entrar a su corazón, tendrá paz, tendrá gozo, tendrá felicidad. Eso está diciendo Jesús. Hablar de cenar. Cuando nos sentamos a la mesa en familia, ¿cómo nos sentimos? Felices, ¿verdad? Al esposo viendo a la esposa allá del otro lado, hasta más guapa la ve, y sus hijos allá alrededor. Eso ya no existe en el mundo moderno, pues tiene que existir. Ya deje el celular, deje la computadora y tome tiempo para su familia. Deje la comadre por ahí, porque la comadre ya lleva como 50 divorcios y es su comadre. ¿Y hacia dónde la está empujando? Mejor vayamos a Cristo. Amén. O el compadre, ¿verdad? Compadrito, ya lleva como 50 divorcios y usted todavía dedicándole más tiempo a él que a su propia familia, cuando lo primero tiene que ser Cristo y su familia. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Cristo y su familia. Yo no le voy a decir primero su familia, no. Cristo primero y luego su familia. Dice acá: sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿por qué los discípulos dicen el Espíritu Santo y nosotros? Volvamos a Hechos. ¿Por qué? Porque ellos entendían perfectamente que ellos no eran los actores para establecer las normas de la iglesia, sino que era el Espíritu Santo de Dios utilizando sus vidas. ¿Y qué sigue después? Que todos los que hemos creído en Cristo tenemos que someternos a esas enseñanzas. Cuando digo someternos, me estoy refiriendo a que tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y cuando digo obedecer, significa que debo de practicar mi vida o vivir mi vida de acuerdo a lo que estoy aprendiendo. Hechos capítulo 15, estamos ahí, ¿verdad? Verso 28. Al Espíritu Santo ya nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber. Se reunió el liderazgo y tomaron la decisión, dirigidos por él, por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios les confirma, entonces actúan. ¿Y qué hacen? Enviar a Judas y a Silas con Bernabé y Pablo, para que fueran ¿a dónde? A llevar, a hacerles saber a la iglesia la enseñanza del Señor Jesús para la iglesia gentil. Porque el problema era que unos querían circuncidarlos y otros andaban por ahí, pero sí, ¿cómo si nosotros somos gentiles? Entonces el Espíritu Santo dirige a los apóstoles para que les enseñe a los hombres gentiles creyentes en Cristo Jesús qué es lo que deben de hacer, y a las mujeres también. Sigamos leyendo. Los judíos tienen una serie de leyes: guardar el sábado, circuncidarse,
Porque si no se circuncidaba el varón, ¿era qué? Inmundo, incircunciso. Efesios lo dice. Incircunciso, inmundo, impuro, pecador, para que me entienda. Pero circuncidado, entonces se le quitaba la inmundicia al judío. Por eso ellos se circuncidan. Por eso aquellos cristianos que quisieron mezclar el judaísmo con la fe, estaban metiéndose en la iglesia. Y entonces ellos, al no tener una claridad, todos judíos, no hay ni un discípulo, no hay un apóstol que no sea judío, ni uno solo, todos judíos. Pero a ellos les hacía raro porque el Señor ya había hecho derramar su Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Ya se había derramado el Espíritu Santo. Y Pedro, si leemos antes de los versos que estamos leyendo en Hechos, nos vamos a encontrar que Pedro dice: yo mismo, dice, siendo judío, soy testigo de cómo el Espíritu Santo cayó sobre los no judíos. Y dice: y vamos nosotros a imponerles cargas que Dios no les ha puesto. Y empezaron la discusión ahí y llegaron al acuerdo: no, la iglesia gentil lo que debe de hacer es esto. ¿Y qué dice el verso 29? Que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos. Ojo, ¿qué es eso? ¿Es una enseñanza o es una sugerencia? Es una enseñanza. ¿Quién debe de practicar esa enseñanza? La iglesia gentil. Hermano, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros los gentiles, hablando de la gente, de los hombres gentiles y mujeres también, todas las fiestas son de origen pagano. A ver, ¿cuál es la fiesta de aquí de San Bartolo? ¿En honor a quién es cuando es la fiesta aquí? Los que son de aquí saben. ¿De quién? De San Bartolo. ¿Quién fue San Bartolo? A ver, les pregunto. No saben ni quién fue San Bartolo, pero hacen la fiesta en honor a quién? A San Bartolo. Pregunto. Y hacen ahí su comida y toda la cosa. A ver, a los que viven en la Ciudad de México, ¿a quién le celebran en la Ciudad de México? Bueno, ahí hay muchos, ¿verdad? A ver, le pregunto, cuando hacen la fiesta a la muerte, ¿a quién le están celebrando? Y le pregunto, ¿cuándo es la fiesta de la muerte? ¿No tiene? Sí tiene. Que usted no la conoce así es otra cosa. Usted la conoce como el Día de Todos los Santos. Pero realmente es la fiesta a la muerte. A ver, ¿los judíos le celebran a los muertos? No, los judíos ni siquiera se contaminan con el cuerpo del muerto, porque esa es una enseñanza de Dios para ellos, que no se deben de contaminar con un cadáver. Y entonces ellos no practican eso. Ellos no practican el Día de los Muertos. Ellos no practican el Día de San Bartolo. Ellos no practican el día de San Judas, dijo alguien por ahí. Ellos no practican eso. Ellos no practican el día de la Guadalupe o de la Virgen María en Guatemala. Ellos no practican eso. Por eso es que ellos, como saben que los gentiles andamos celebrando en ese tiempo al dios Luna, al dios Sol y a quién más, la lluvia, el fuego. Entonces ellos dicen, los gentiles que vienen a Cristo, la enseñanza para la iglesia gentil es que se abstenga ¿de qué? Que no participe de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, cuando usted va a la fiesta de San Jerónimo, ¿qué está haciendo en la fiesta de San Jerónimo? Porque hay un santo que así se llama, ¿verdad? Porque la instrucción, ¿de dónde viene? ¿Del pastor Misael o de los apóstoles? ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo. Wow.
¿Sí entendemos esa parte? Entonces, si nosotros decimos, esto no lo agarro porque no me gusta, ¿a quién estamos rechazando? Yo no, en eso no le hago caso al pastor. Ok, yo no tengo problemas. El problema lo tenemos nosotros, cada uno individualmente, del que no hace lo que dice la palabra. Dice acá, así que ahí en la panadería hay pan de huesitos ahí, ¿verdad? Con una torta con un huesito encima, ¿verdad? ¿En honor a quién? Y está rico, ¿verdad? Bueno, a mí me han contado porque yo no me atrevo a comérmelo. Hay más panes. Amén. ¿Y qué dice Dios? Hijo, hija, tú que has creído en mí, abstente. Pero es que mi mamá quiere. Abstente. Si ella quiere y no quiere en Cristo, pues que lo vaya a buscar ella, punto. Es que mi nietecito quiere, dice la abuelita. Bueno, pues tú sabes a dónde estás dirigiendo tus nietecitos. Pero absténganse, ¿quién lo dice? ¿Los apóstoles? No, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el encargado de dirigirnos. Por eso el apóstol Pablo dice, pero sobre todo tomad la espada del Espíritu, para que por ella nosotros podamos vencer al enemigo que está asediándonos cada día ahí con sus atractivos, ¿verdad? Dice acá, pero deben de abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados. Un día de estos fui al tianguis y pasé ahí por donde estaba una cacerolita, dicen ustedes, ¿verdad? De barro ahí, y le vi algo negro y me detuve. ¿Y qué es esto? ¿Y qué cree que era? Era sangre que a muchos les gusta o les gustaba, con hierbabuena y toda la cosa ahí. Me le quedé viendo y dije, qué cosa la que anda comiendo el hombre. La dichosa moronga. Entonces los gentiles, como los gentiles a todo eso le entramos, ¿qué dice Dios? No quiero que los cristianos, los que han nacido de nuevo, los que han puesto su fe en Jesús, coman moronga. Así de fácil. ¿Por qué? Porque la vida del animal está en la sangre y también del hombre. Se desangra una persona y se acabó. Entonces, por eso el Señor lo prohíbe. ¿Qué más? Es inmundo todo eso. ¿Qué más? Y del libertinaje sexual. Ay, qué punto ese, ¿verdad? Mayormente ahora, hermanos, ahora ya no se sabe de todo. Antes solo al hombre se le decía de cosas, ¿verdad? No, ahora hay de todo, hermanos. Y aquí cuando uno está allá afuera haciendo algo, se da cuenta de todo lo que pasa ahí enfrente. Jovencitas de 16 años entrando juntas ahí. Jovencitos de 18 años entrando juntos ahí. Mujeres viejas, digo yo entre mí, perdonen la expresión, con jovencitas de 20, 30 años entrando ahí. Entonces dice, si usted ha creído en Cristo, todo esto ya no. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos que ser luz al mundo que no conoce a Dios, porque todo esto es abominación al Señor Jesús. Entonces los gentiles no tienen, los hombres no tienen que circuncidarse para agradar a Dios. Lo que tenemos que hacer es dejar todo lo que hemos leído ahí. Esa es la enseñanza del Señor Jesús para la iglesia de Cristo. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo aquí? Vuelvo a preguntar, porque luego los miro muy tristes ahí. Le decía, viene Halloween. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y es increíble cuántos niños andan disfrazados ese día. ¿Y sabía usted que hay iglesias que se disfrazan también de eso? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nada sacrificado a los muertos, a los ídolos. Y Halloween es la fiesta de la muerte.
Es la fiesta, esa fiesta empezó allá con los celtas, con los sacerdotes druidas. En otoño celebraban ellos a Samaín, el dios de la muerte, trayendo tortas y poniéndolas en los altares con veladoras, trayéndole la botellita de vino que le gustaba al difunto. ¿Y qué hizo la iglesia romana, la iglesia católica? No la iglesia de Cristo, la iglesia romana. Ingresó esas fiestas y les cambió de nombre. Al cambiarlas de nombre, supuestamente se cristianizaron, pero no son fiestas cristianas. La iglesia de Cristo no tiene fiestas. La única fiesta que celebra la iglesia de Cristo es la cena del Señor, los bautizos, los cultos. Aquí es donde le hacemos fiestas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele gloria a Dios. Entonces, si Halloween es una fiesta en honor a Samaín, ¿qué hace un cristiano disfrazando a su niño en honor a Samaín? No, el cristiano tiene que estar concentrado en que su hijo tiene que ser un siervo de Dios. Y aunque lo veamos difícil, tenemos que estar clamando y empujando hacia allá, creyendo que un día el Señor se glorificará en nuestros hijos. Y luego nos quejamos de que no nos hacen caso, de que son rebeldes. ¿Qué pasa ahí? Nosotros mismos los empujamos a que un espíritu de rebeldía tomara control de su corazoncito. Y ese espíritu de rebeldía se viene y se apodera de su corazón, y luego va creciendo y se va haciendo más fuerte en él. Y al rato mamá y papá no lo pueden controlar. ¿Por qué no lo pueden controlar? Porque un espíritu de rebeldía tomó control de su vida. Pero vive Cristo, que todavía hay poder en el nombre de Jesús para que sean libres en el nombre de Jesús. Dele gloria a Dios. Entonces tenemos que entender que todas las enseñanzas que están en la Santa Biblia vienen por el Espíritu Santo de Dios, y que nosotros hacemos bien en obedecerlas. Eso dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice: y de libertinaje sexual harán bien en evitar estas cosas. ¿Por qué dice harán bien? ¿Por qué dice harán bien? Porque si nosotros desobedecemos todo eso, vamos a tener problemas. El libertinaje sexual, ¿por qué salió el SIDA? Por el libertinaje sexual. ¿Por qué está el papiloma humano? ¿Por qué está tantas enfermedades venéreas que hay? ¿Por qué están? Por el libertinaje sexual. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Que haya un pueblo enfermo? No, Dios quiere un pueblo sano para la gloria de su nombre. Por eso es que la práctica sexual es dentro del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Eso es lo establecido por Dios. Lo demás es rebeldía contra Dios y pecado delante del Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si queremos entrar al reino de los cielos, ¿qué debemos de hacer? Jesús ya nos llamó, el Señor ya nos limpió. Ahora nosotros tenemos que mantenernos en obediencia a Cristo. Amén. Voy terminando. Primera de Corintios capítulo 10 verso 18 al 22 dice así. Dice: fíjense en quién, en el pueblo de Israel. Los que comen de los animales que se ofrendan son participantes de ¿qué? Del altar. Oiga bien, ¿a quién está haciendo alusión? ¿Quiénes comían de lo sacrificado en el altar? ¿Quiénes? Los sacerdotes comían de lo que sacrificaban en el altar. Y cuando ellos comían de lo sacrificado en el altar, estaban participando de lo que Dios les había dado. Porque ¿quién ordenó que ellos comieran de lo sacrificado en el altar? Fue Dios.
Entonces nos pone como ejemplo y dice: vean ustedes al pueblo de Israel. Ellos, los sacerdotes, comen de lo sacrificado en el altar porque Dios se los dio. Si Dios no se los hubiese dado, ellos no comen. Entonces ustedes ahora, sigamos leyendo, ¿qué más dice? Son participantes del altar. Verso 19. ¿Qué quiero decir con esto? Dice, a ver, si lo que se sacrifica a los ídolos es algo, el ídolo es algo, no es nada. Pero el asunto es que detrás de cada ídolo hay un demonio, porque es parte del reino de Satanás. Y cuando el cristiano come de lo sacrificado a los ídolos, está participando del altar ¿de quién? Ojo, los sacerdotes cuando comían de lo que se sacrificaba en el altar, estaban participando de la bendición del altar de Dios. Entonces, cuando un cristiano come de lo sacrificado a los ídolos, está participando del altar de Satanás. Y por eso es que es la observación y la prohibición que no debemos nosotros de participar de aquello, porque nosotros ya somos santos, somos puros. ¿Por qué somos puros? Porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. ¿Y qué quiere Dios para la iglesia? Que la iglesia esté pura. ¿Para qué? Para que pueda gozar de toda la plenitud de la vida de Cristo. Amén. Ahora bien, la decisión es nuestra, pero la palabra de Dios ahí está. ¿Qué más dice? Sigamos leyendo. Verso que sigue, el 20, dice: lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos, hablando de los gentiles, se ofrecen a los demonios. Cuando habla de los sacrificios, cuando habla que se consagra a algo para alguien, una comida, ¿a quién se consagra? ¿A quién se dedica? ¿A quién? Si usted hace una torta y dice: se la voy a poner en un altar a mi abuelita, ¿a quién se lo está sacrificando? A la abuelita no sé, así quién sabe dónde está, porque si se fue sin Cristo, ya no está con Cristo. Si se fue con Cristo, está con Cristo. Y entonces, si no es a ella, ¿a quién es? A la muerte, al demonio de la muerte. ¿Y quiere Dios que los cristianos estemos participando de eso? No. Que nosotros nos abstengamos de todo lo sacrificado a los ídolos. ¿De dónde viene la instrucción? Del Espíritu Santo de Dios. Es hermoso entender esto, hermanos. ¿Qué más dice? Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa ¿de quién? O sea, no podemos, hermanos. Como iglesia no podemos. Tenemos que mantenernos firmes al Señor Jesús. Pero pastores, que era mi familiar, mi amigo, no importa. Usted ya es de Cristo. Y usted no puede pretender estar aquí pidiéndole una bendición al Señor: lléname de tu Espíritu Santo, y al rato está participando de la mesa ¿de quién? ¿De quién? De los demonios. Los sacerdotes estaban consagrados exclusivamente para el servicio del Señor. Ellos no podían andar allá haciendo otras cosas. ¿Y quiénes son los sacerdotes ahora? ¿Quiénes son los que tienen como la función sacerdotal ahora? ¿No dice el apóstol Pedro que somos un real sacerdocio? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Un real sacerdocio. ¿Quiénes somos? La iglesia. ¿Y cómo tenemos que vivir entonces? Alimentándonos solo de la mesa del Señor. Y la mesa de los ídolos, que se quede allá. Que está mi abuelita allá, bueno, ni modo. Yo sigo con la mesa de Cristo.
Así que aquí estamos leyendo claramente: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Y cuál es la mesa de los demonios? El mundo y todos sus placeres y deleites, fiestas, incluyendo todo lo que haya. ¿Y cuál es la mesa del Señor? La mesa del Señor es kosher, se dice en el lenguaje judaico. ¿Sabe qué es kosher? ¿Cómo debemos de ser? Kosher, limpios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él para eso murió, para santificarnos y limpiarnos de toda inmundicia, para que entremos al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey y póngase de pie. ¿De dónde vienen las instrucciones? Vuelvo a preguntar. Del Espíritu Santo de Dios.